Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 posibles trueques que podría estar realizando la dirigencia de River en este mercado de pases para incorporar jugadores de jerarquía. Como ya sabemos, el más grande, con un nuevo director deportivo en este caso, apunta a traer futbolistas de primer nivel en este periodo de transferencias y en algunas circunstancias se le está complicando verdaderamente, porque hay algunos nombres que son verdaderamente importantes y debido a eso los equipos que hoy por hoy son dueños de la ficha de esos jugadores en cuestión están pidiendo sumas de dinero verdaderamente grandes, y no es que River no las pueda pagar, pero si River tiene que invertir 12, 13 millones de euros por todos los futbolistas y si va a traer 5 o 6 refuerzos, estamos hablando de más de 60 millones de euros gastados, y la idea de la dirigencia no es invertir esa cantidad. Entonces, en algunas circunstancias, para bajar el monto de la transferencia en cuestión, lo que se hace es meter a futbolistas como forma de pago, y River tiene una lista muy extensa de jugadores con los que no va a contar de cara al segundo semestre, y así como con algunos será difícil sacárselos de encima mediante una venta, no hay que descartar que alguno de esos nombres pueda introducirse en alguna conversación para que el millonario pueda incorporar jugadores de manera más sencilla. Empecemos. Vamos a comenzar con el jugador del que más se ha hablado últimamente. De hecho, el Betis de España ya rechazó una oferta formal de River por Nelson de Osa, este volante colombiano que estuvo en la lista preliminar de la selección colombiana para esta Copa del Mundo, pero que después lamentablemente el entrenador argentino Néstor Lorenzo, que es quien está al frente del combinado cafetero, decidió no llevarlo en la lista final. Por lo pronto, la primera oferta de River hacia el Betis fue de 5 millones de euros por el 50% del pase. En su momento, a mediados del 2025, el equipo español le pagó a Rayados de Monterrey de México una cifra cercana a los 12 millones y medio de euros para hacerse con los servicios del jugador en cuestión. Betis estaría dispuesto a dejarlo salir por un poco menos, pero quiere vender la totalidad del pase en alrededor de 10 millones de la moneda europea. Por lo pronto, lo que se sabe hoy en día es que River todavía no está dispuesto a acercarse totalmente a ese número, porque los grandes montos River quiere utilizarlos para comprar jugadores ofensivos. Ángel Correa, Thiago Almada y algún otro delantero que pueda llegar a aparecer en el radar en estas horas serían los nombres por los que la dirigencia de River estaría dispuesto sí a ofertar un número verdaderamente importante sin jugadores de por medio. En este caso, si se puede incluir algún futbolista de todos los que están hoy por hoy prescindibles en River para que esos 10 millones que pretende el Betis bajen a 5 o 6 millones de euros, el más grande lo va a hacer sin ningún tipo de duda. Es verdad que en estos casos hay dos cosas que hay que tener en cuenta y a veces se complica. Normalmente, si River le propone esto a Betis y el Betis acepta, el jugador que normalmente quiere el equipo, que hoy tiene el pase de Osa, termina siendo otro en comparación a los futbolistas que River estaría dispuesto a ofertar. Por eso siempre se intenta buscar un punto medio. Así que habrá que esperar a ver si esta negociación dentro del corto plazo logra efectuarse por lo menos de manera coherente y sin ningún tipo de inconveniente extra. Está claro que River quiere al jugador colombiano. Se le fueron ya un par de mediocampistas que ocupaban ese rol de volante interno. Ya no está Castaño, ya no está Galopo, está prescindible Lencina. Maxi Mesa con Coudet jugó más adelante, pero también se puede mover en esa posición, por lo que sí o sí el millonario tiene que incorporar un futbolista que pueda darle algo de juego. Si bien es cierto que De Osa no es puntualmente un volante ofensivo, es esa clase de mediocampistas que pueden cumplir con varias funciones, y de esa manera River podría resolver en gran parte esas pocas variantes o por lo menos alternativas que Coudet considera importantes que ha tenido en la mitad de la cancha. Desde el lado de River, cualquiera de los jugadores que aparece en la lista de 14 prescindibles, más los 4 hipotéticamente transferibles cuyos nombres no han salido a la luz, pero que están en este momento viajando a la pretemporada en España con el plantel, pero que si llega una buena oferta podrían llegar a irse, cualquiera de esos futbolistas entraría en la lista para que
Nelson de Osa llegue a River y el más grande no tenga que poner una enorme cantidad de dinero para hacerse con sus servicios, es decir, incluirlo en la negociación como parte del intercambio y de esa manera bajar el coste de inversión y que la propia cotización del jugador colombiano no sea tan alta para que River pueda adquirirlo de una manera tan sencilla sin tener que depositar una gran cantidad de euros. Y nos movemos ahora al fútbol argentino porque River hizo consultas puntualmente por dos jugadores, los dos de Argentinos Juniors. Uno de ellos es el lateral derecho, Alan Lescano, que desde hace tiempo que viene siendo seguido por distintos conjuntos de los denominados 5 grandes del fútbol argentino. De hecho, a principios de año Boca negoció por él, pero no llegó a un acuerdo con el bicho de la paternal para contratar al futbolista. Racing también ha consultado para saber de cuánto es su cotización, y el último ha sido River. Recordemos que en la lista de prescindibles del elenco de Núñez está Fabricio Bustos, quien después de 2 años no ha estado en general a la altura de las circunstancias para cubrir ese sector y ser una competencia de quien hoy está jugando el Mundial del 2026 con Argentina, Gonzalo Montiel. Y el otro futbolista, creo que en este caso sería un tanto más extraño que River termine incorporándolo por una cuestión de edad y por una cuestión también de que en ese lugar de la cancha sí quizás tiene un poco más de variantes. Estoy hablando de Federico Fattori. Tiene ya 33 años, Fattori es exclusivamente un volante defensivo y el bicho ya lo cotizó en 4 millones de dólares. Mucho dinero tendría que poner el millonario por un jugador que a fines de este 2026 cumplirá 34 años y que no tiene valor de reventa. Es cierto que River acaba de comprar a Arambarria en 6 millones de euros con 30 años y que tampoco tiene valor de reventa, pero por eso mismo sumar otro nombre más en un lugar de la cancha donde ya está Moreno, ya está el pibe Lucas Silva que firmó su primer contrato profesional, ya está Fausto Vera e inclusive podría llegar algún nombre más pero un tanto más joven, parecería algo extraño. Sin embargo, su nombre apareció sobre todo porque a fin de año algunos de estos futbolistas podrían llegar a irse, teniendo en cuenta que a Fausto Vera hay que comprarle el pase, hay que ver qué es lo que termina sucediendo con una hipotética oferta de River por Fattori. Sin embargo, 4 millones de dólares el millonario no va a pagar por él. Eso no significa que algún jugador de los 14 prescindibles pueda ir a Argentinos Juniors como forma de pago por alguno o por los dos jugadores del equipo de la paternal. La relación entre las dirigencias de River y el bicho es verdaderamente muy buena. De hecho, en el mes de febrero llegaron rápidamente a un acuerdo por la adquisición de Tobías Ramírez, este defensor central que recién ahora se acaba de recuperar de un problema en la rodilla, de un síndrome sinovial, y que se sumará a la pretemporada con total normalidad, pero que no pudo jugar durante el último mes y medio. Alguno puede pensar, Argentino le vendió un jugador lesionado a River. ¿Es correcto verdaderamente negociar nuevamente con este equipo? Y la realidad es que cualquiera ahora va a tener dudas y seguramente River será un poquito más intenso a la hora de las revisaciones médicas y de algunas otras cuestiones que tienen que ver con ítems especiales en los contratos de transferencia, pero por lo pronto una cosa no tiene que ver con la otra. Si el millonario quiere contratar a Alan Lescano y a Federico Fattori, Lescano saldría un poco más que Fattori, póngale una cifra aproximada de 6 millones de dólares, que es lo que el bicho le pedía a Boca a principios de este año, es decir, 10 millones de dólares entre los dos es el dinero que pretende Argentinos Juniors. Obviamente que el más grande no va a pagar esa cifra, pero con algún futbolista ingresando en una hipotética negociación como parte de trueque, eso podría resolver algunas cuestiones que harían que River incorpore a dos jugadores que uno, como suplente de Montiel, sería un poco más lógico, como es el caso de Lescano. El otro, en este momento y por la edad que tiene, quizás no sería la mejor alternativa, como es el caso de Fattori. El siguiente jugador y equipo de la lista es Giovanni Simeone, cuyo pase pertenece al Torino de Italia. Hubo muchísimas cosas extrañas en relación al monto, o a los montos, mejor dicho, que pretendía el elenco de la Serie A cada vez que se habló de que el delantero podía llegar a ser refuerzo de River. ¿Qué quiero decir con todo esto? A principios del mes de mayo, que fue cuando se empezó a especular con la posible vuelta de Gio Simeone a River,
Lo que se hablaba era que el Torino de Italia, dueño de la ficha del jugador, quería una cifra aproximada de los 6 millones de euros para dejarlo salir. Giovanni Simeone es un jugador de 30 años que ya lleva 10 temporadas consecutivas en el fútbol italiano, lleva prácticamente siempre teniendo un nivel aceptable, no ha sido sobresaliente ni mucho menos, pero tampoco ha estado mal. No por algo lo han contratado equipos importantes, de hecho fue parte del Napoli que salió campeón de la Serie A hace un par de temporadas y ahora le ha tocado jugar en el Torino, donde en esta temporada, en un equipo que no tiene como característica ser ampliamente ofensivo, fue el cuarto máximo artillero de toda la liga italiana. Es decir, en general su presente, si bien no es espectacular, tampoco se puede decir que sea malo. En ese entonces, cuando se hablaba de los 6 millones de euros, River obviamente estaba totalmente convencido de que iba a incorporarlo, teniendo en cuenta que lo que tenía en mente la dirigencia era en primera instancia hacer una oferta de aproximadamente 3 millones y medio de dólares por el 50% del pase, y en caso de que el Torino quisiera vender la totalidad de la ficha, después seguramente podían llegar a extenderse a los 6 millones que pretendía finalmente el equipo de Italia. Sin embargo, con el correr de los días, no solamente que el Torino aumentó la cotización del jugador, el número fue demasiado grande para lo que hoy por hoy se supone que River tendría que poner para hacerse con los servicios de Gio Simeone. Estamos hablando de que la última información es que el Torino pretende una cifra cercana a los 15 millones de euros por el atacante. Estamos hablando de un número 3 veces más grande de lo que se hablaba en primera instancia. Y está claro, River bajo ningún tipo de circunstancia va a poner 15 millones de euros por Gio Simeone. Sí se había hablado de que el más grande podría llegar a estirarse hasta los 8-9 millones de euros, porque el delantero es un jugador que puede darle cierto poderío ofensivo, y como ya sabemos habitualmente, los jugadores que se desempeñan en ataque y tienen gol, sobre todo para Europa, valen bastante más que los jugadores que son defensores o mediocampistas y que no tienen tanta cuota goleadora. En otro contexto, y si el jugador no hubiera sido pedido exclusivo de Coudet, quien ya lo quería cuando estaba al frente del Alavés de España, se podría decir que River ya se hubiera dado de baja de la negociación. Pero entre el pedido del entrenador y que también Gio junto con su representante estarían haciendo fuerzas para volver a River, en ese caso lo que hoy por hoy el Millonario está dispuesto a ofrecerle al Torino es lo que vengo comentando y para lo que he hecho este video, y por lo cual Gio Simeone está incluido en esta lista. Algún jugador de lo prescindible podría pasar al elenco de Italia, y de esta manera el monto total que River tendría que poner por el atacante sería bastante menor a esos 15 millones de euros. Es cierto que recién dije que River por delantero sí estaría dispuesto a invertir, pero en principio Gio Simeone aparecía en esta lista de posibles incorporaciones porque se pretendía pagar mucho menos por su pase. Y el último caso del que vamos a hablar es el de Facundo Medina, que todavía no está del todo claro con quién tendría que negociar River en caso de quererlo, porque dependerá de si el Olympique de Marsella de Francia termina de comprarle el pase, teniendo en cuenta que su ficha pertenece al Racing Club de Lens, aunque por ahora, si nos guiamos por lo que hoy está pasando, el Millonario tendría que negociar con el Lens, que es en definitiva el dueño de la ficha del jugador, más allá de que en la última temporada estuvo a préstamo en el Olympique y que hay una opción de compra para adquirirlo de manera definitiva. En caso de que el Marsella termine comprándolo para River va a ser bastante complicado, porque si lo terminan adquiriendo es básicamente por el motivo de que lo quieren tener en la plantilla para la temporada 2026-2027, y en ese caso habrá dificultades enormes como para que River pueda hacerse con sus servicios. Supongamos que el Marsella decide no contratar definitivamente a Facundo Medina, en ese caso se abre una puerta para River. En esas circunstancias lo que va a tener que hacer el Millonario es negociar con el Lens. El equipo de Francia, si ya de por sí lo mandó a préstamo, es porque quizás no tienen la mejor visión de él, sobre todo de cara al futuro. Eso no significa que vayan a regalarlo, ni mucho menos. Y otro punto a tener en cuenta en el caso de Facundo Medina es que está jugando el Mundial. Fue titular en el lateral izquierdo en el primer partido de la selección argentina contra Argelia, podría estar nuevamente desde el arranque en el segundo cotejo, que será este lunes contra Austria, y un futbolista cuando juega al Mundial y lo hace
de manera más que aceptable, por lo menos ese fue el rendimiento de Medina en el primer partido. Eso hace que su cotización aumente y obviamente ante esas circunstancias hay muchas chances de que el Racing Club de Lens quiera transferirlo a algún otro equipo europeo o vuelva a decidir prestarlo a otro conjunto del viejo continente antes de vendérselo o cederlo a River. Aún así, desde el millonario apelan al hecho de que el jugador es un surgido de la casa, un hijo de las divisiones inferiores, y si bien eso no te da puntos extra para incorporarlo, Medina, que en su momento no fue tenido en cuenta cuando era muy joven antes de ser transferido a Talleres de Córdoba, ha mencionado en más de una ocasión que le gustaría por fin tener esa enorme posibilidad en River, y si el más grande puede dársela en el corto plazo, seguramente no quiera desaprovecharla. Ahora, eso tampoco significa que el Lens vaya a dejarlo salir con tanta facilidad. Está claro que el más grande va a tener que negociar por él, y una de las maneras, como vengo mencionando en este video, en la cual podría facilitar su llegada es si River termina mandándole al equipo francés a alguno de los jugadores prescindibles. No está claro cuánto sería la cotización total de Medina porque, como dije, al estar jugando el Mundial puede ser un futbolista que valga 6-7 millones de euros como también puede valer 15. Es un jugador además que reúne condiciones para ocupar dos roles dentro del terreno de juego. Esa fue la misma razón por la cual Scaloni decidió confiar en él para llevarlo al Mundial. Puede jugar como segundo central, una posición que River va a necesitar reforzar en caso de que se vaya definitivamente Lautaro Rivero, y también puede jugar como lateral izquierdo, una posición que también va a necesitar reforzar porque ya le han comunicado a Matías Viña que más allá de que su préstamo era hasta fin de año, no continuará en el más grande. Entonces Medina reúne todas las condiciones. Negociar con el Lens no va a ser sencillo si es que el Marsella no lo termina comprando. Si el Marsella lo termina adquiriendo, las posibilidades de que venga River claramente disminuyen mucho. Los trueques e intercambios no son tan comunes en el fútbol sudamericano, quizás sí un poco más en el fútbol europeo, y de eso se va a intentar agarrar River para que de esa manera los jugadores con los que quiere contar puedan bajar su cotización y de esa forma adquirir futbolistas de jerarquía de cara al segundo semestre. Después de haber dado a conocer hace un par de días la enorme lista de jugadores prescindibles que llegan hasta 15 borrados con posibilidad de transferir a 4 nombres más, eso hace que ahora la principal meta, la otra parte del objetivo, sea incorporar ahora sí a los refuerzos de jerarquía. Y como sucede siempre, los buenos nombres siempre terminan saliendo caro. Entonces, si River no quiere invertir tanto en algunas posiciones puntuales, una de las formas para bajar la cotización es justamente ofrecer jugadores como parte de un trueque o intercambio. Veremos si en el transcurrir de esta próxima semana River puede empezar a cerrar a esos fichajes que tanto desea el hincha y que también desea el entrenador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.